cuestión. Además, hay noticias, usted sabe, desde hace meses, inquietantes respecto al entorno económico mundial, ¿no? China, por ejemplo. Pues China, un problema de inversiones, porque es una cosa que va creciendo, y además por donde crece, realmente no vuelve a crecer la hierba, todo se ha dicho. Bueno, ahora mismo, ¿cómo estamos? Hoy ha habido noticias sobre el asunto porque además el Gobierno, como primera medida, ha decidido subir las pensiones un 0,9%, anunciaron la subida del salario mínimo. Es verdad que calendas grecas, pero ahí está el asunto y la gente del dinero pues empezó a ponerse nerviosa, a pesar de que yo quiero recordar, y nunca dejaré de recordarlo, que el primer tuit de felicitación al primer Gobierno Sánchez fue de la presidenta del Banco de Santander, a la que desde aquí mandamos un emocionado abrazo. Desde luego, en fin. Sandro Meco está en la redacción para contarnos cómo está hoy la cosa. Sandro, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno ha llevado a cabo medidas que han sacudido la actualidad económica. Pedro Sánchez ha anunciado la subida de las pensiones un 0,9% y también asegura que subirá el salario mínimo interprofesional. ¿Qué suponen estas medidas? Pues un aumento del gasto. Por ello han saltado todas las alarmas en el sector empresarial. Antonio Garamendi, presidente de la COE, había mantenido un tono tranquilizador con respecto a las medidas de Sánchez durante las últimas semanas. Sin embargo, hoy ha dado un paso adelante. Pero lo que sí nos da miedo es, viendo en genérico la batería de medidas que veremos y que vamos a ver, el Gobierno nos ha planteado que hay del orden de casi 25.000 millones de gasto, un exceso de 12.000 y con unos ingresos de 6.300. Nos da la impresión que el déficit de este año se nos va al 3,5%. El propio Pedro Sánchez reconocía en rueda de prensa que efectivamente el gasto va a aumentar, que el déficit también, pero que tendrá que ser algo que negocien con la Unión Europea, y asegura que van a trabajar duramente para evitar que lleguen a ese déficit. Aún así, los empresarios españoles no son los únicos que se muestran recelosos a estas medidas de Sánchez. También los inversores extranjeros, que no ven con buenos ojos las primeras medidas económicas del nuevo Gobierno. El primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición ha ofrecido muchas novedades a nivel económico. La primera de ellas, la subida de las pensiones a un 0,9%. La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Además, si la inflación supera esta cifra, los pagos a los pensionistas también aumentarán. En caso de que la inflación supere el incremento del 0,9% previsto, pues los pagos a los pensionistas recibirán, o los pensionistas, mejor dicho, recibirán en un único pago antes de abril del año 2021 la diferencia entre la subida del 0,9% y la correspondiente al IPC. Es decir, aprueba un nuevo decreto ley, pero no suprime la reforma del sistema de pensiones que impulsó Mariano Rajoy en 2013 y que limitaba la subida anual al 0,25%. No es que no siga existiendo ese 0,25%, sino que nosotros lógicamente lo orillamos, no lo aplicamos, a la espera de que las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales pues lleguemos a un acuerdo distinto, ¿no? Y ojo, porque Sánchez ha aprovechado también para atacar al Partido Popular. Y es un mensaje también que corrige el techo del 0,25%, mecanismo, por cierto, que se impuso, quiero recordarlo, sin consenso, sin diálogo y al margen del Pacto de Toledo. Pero ¿qué pasa con la subida del salario de los funcionarios? El presidente del Gobierno pide calma. Tenemos 1.400 días para ponerlo en marcha. Creo que es importante planificar. El tono ha sido el mismo al hablar del incremento del salario mínimo. Sin embargo, Sánchez ha desvelado cuáles son sus planes. Nuestro compromiso es firme. Nosotros queremos llegar al 60% del salario medio, tal y como marca la Carta Social Europea, al final de la legislatura. Y todas estas medidas ya despiertan recelos, al menos entre los inversores internacionales. Esta tarde, durante la inauguración de las jornadas para la inversión extranjera en España, la ministra Calviño ha intentado calmar los ánimos. Tanto ella como Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, han explicado que las medidas económicas del nuevo gobierno no serán muy diferentes a las tomadas durante los últimos 18 meses. Hasta ahora, por desgracia, no parecen muy convincentes, al menos para el mercado chino, que a lo largo de 2019 desplomó su inversión en España en un 95%. Datos que, sin embargo, contrastan con el optimismo de Pedro Sánchez. Está garantizada la revalorización de las pensiones y está garantizada la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas de este país.